Ya, bueno, acá tenemos a Miguel, que va a hacer su exposición Críticas al socialismo del siglo XXI. A ver, Miguel. Y también la propuesta de solución a los problemas de América Latina. Ya, entonces empezamos, señores, muchas gracias, muy buenas tardes. A través de acá nuestro hermano me está invitando para que yo exponga un argumento, ya, que consiste en críticas y propuestas. Primeramente criticando el modelo neoliberal acá en el Perú. Llevamos 30 años con este modelo económico y no ha resuelto los grandes problemas que tenemos acá, como la crisis del empleo, la crisis de la salud, la crisis de la educación, de la vivienda, de la seguridad social, tantos problemas nacionales que tenemos aquí en el Perú, pero lamentablemente este modelo económico que lleva ya más de 30 años no ha resuelto este gran problema nacional que tenemos. Pero también estoy haciendo una crítica al otro modelo, al modelo, por ejemplo, de Bolivia o de Venezuela, que tampoco ha resuelto los problemas de sus pueblos. Sí, pero porque acá no se trata... ¿sí? Voy a terminar para que me hagan las preguntas y me corrijan si estoy equivocado. Para eso estamos sacando este espacio. Entonces, señores, así como el modelo neoliberal no ha resuelto los problemas de los pueblos aquí en el Perú, tampoco el modelo estatista. Lo voy a mandar a Ayacucho, a Puno y a Cusco, compañeros. A Lima no, porque no lo conocen, Miguel. Porque en Venezuela, por ejemplo, con ese modelo estatal, ¿ya? El país solamente exportaba materias primas, no industrializó el país. ¿Ya? Se endeudó o se sobreendeudó con la banca mundial, expandiendo el gasto corriente, pero no productivo. Entonces eso hizo que Venezuela dependiera, ¿ya?, de la exportación de sus recursos naturales, ¿no?, e importando todo, pues. Entonces ese modelo tampoco trajo lo que es el desarrollo para ese pueblo. Lo mismo ocurrió en Bolivia, lo mismo ocurrió también en Argentina, ¿no? O sea, lamentablemente ese modelo estatal tampoco resuelve los problemas de los pueblos de América Latina. Entonces, acá no se trata de estar defendiendo modelos económicos, ni el modelo neoliberal, ni el modelo estatal, porque ninguno de esos modelos son perfectos. Han fallado, pues. Solamente han beneficiado a unos cuantos, solamente han privilegiado a unos cuantos, pero excluido al resto, ¿ya? Entonces, por eso el problema acá es que la gente lamentablemente defiende modelos económicos. Ahora aquí viene mi propuesta, ¿no?, criticando tanto el modelo neoliberal como el modelo estatal. Entonces la propuesta es lo siguiente. Miren, señores, acá en el Perú, como en el resto de los países de América Latina, tenemos una crisis de dirección. Pero ¿en qué consiste la crisis de dirección? Consiste pues en que lamentablemente aquí en el Perú, particularmente hablando, tenemos una vieja vanguardia de dirección. Esta vanguardia de dirección no está dirigiendo las luchas sociales de los pueblos del Perú. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, la CGTP. Su papel era como lo había creado la Mauta José Carlos Mariátegui. Ya miren, dirigir las luchas por mejoras laborales, por los derechos sociales, por la salud, por la educación. Esa era la propuesta de la Mauta Mariátegui para la CGTP, dirigir esa lucha reivindicativa. Pero lamentablemente con el tiempo la CGTP se ha corrompido, ya no está dirigiendo esa lucha como debe ser, pues. Solamente a unos cuantos nomás afiliados a ese gremio de trabajadores, pero no al resto. Ahí está el problema. Y también los partidos llamados progresistas, ¿ya?, que están proponiendo el modelo estatal. O sea, yo me estoy dirigiendo más que nada a la dirección de vanguardia. Entonces la tarea acá, señores, es que el pueblo peruano, aquí en el Perú, tenemos que reconstruir nuestra dirección de vanguardia. Una nueva CGTP y nuevos partidos progresistas. Eso incluye también a nuevos colectivos, nuevos frentes, nuevos movimientos populares. Eso se tiene que reconstruir aquí en el Perú. Para empezar por las luchas reivindicativas, ¿ya? Esa es la tarea del pueblo peruano. Ya, entonces he calentado acá un poco antes de que llegue nuestro profesor, ya está llegando justamente. Y algunas preguntas breves para responder brevemente, sobre la crítica que estoy haciendo al modelo neoliberal y al modelo estatal. Miguel. Para responderles. Miguel, o sea, tú estás en contra del modelo que está practicando Maduro, Claro. Evo Morales. Ya. O sea, el capitalismo estatal, ¿no? Modelo estatal. Sí. ¿Y por qué es esa crítica, Miguel?
Por los resultados, pues, porque como dije, porque si alguien me dice a mí, pero Miguelito, en esos países ha habido bloqueo económico por parte de Estados Unidos. Pero yo pregunto, en Venezuela, miren, en Venezuela, en los 13 años que gobernó Hugo Chávez, ¿ya? Hubo crecimiento de la economía, ¿no? Hubo bonanza económica, había abundancia por el alto precio del petróleo. Yo pregunto, ¿por qué Estados Unidos no bloqueó comercialmente Venezuela? En 13 años, ¿sabes? Del gobierno de Hugo Chávez, ¿sabes? Miren, o sea, el gobierno de Venezuela, como tenía dinero, por el alto precio del petróleo, podía comprar bienes de consumo, bienes de capital, alimentos, medicinas, todo podía importar. O sea, tenía plata bastante el Estado, ¿ya? El petróleo le daba pues bastante ingresos. Pero cuando cae el precio del petróleo, ¿en qué año fue? En el 2013, ¿no? Entonces ahí viene el problema, pues, ya no había liquidez. ¿Y por qué? Porque no guardaron pan para mayo. No guardaron pan para mayo, derrocharon la plata del Estado, de la venta del petróleo, pues. Ese fue el origen de la crisis, del desabastecimiento, de la escasez, ¿ya? Y por lo tanto de la inflación, de la devaluación de la moneda, la maquinita y la hiperinflación. Si usted dice que fue por un bloqueo económico, pero ¿por qué en 3 años Estados Unidos no bloqueó a Venezuela? ¿Por qué permitió que Venezuela comprara alimentos, medicina, todo? Si ustedes se refieren a un bloqueo comercial, pero no hubo nada de eso, pues. Eso, el problema de la escasez y la inflación en Venezuela empieza cuando cae el precio del petróleo. Justamente cuando, bueno, Hugo Chávez muere y sus ¿Quién sucesores, hace que caiga Nicolás Maduro, el precio del petróleo? para terminar, Nicolás Maduro lo que hace, cuando ya no tiene ingresos, el Estado, ¿qué hace? Recorta los gastos, empieza a cortar todos los programas sociales, empieza a reducir los gastos. ¿Para qué? Para pagar la deuda externa con los bancos mundiales, miren, y por hacer eso, como el Estado era el que importaba todo, miren, bienes de capital, insumos, medicina, alimentos, como cortó ese gasto, por eso vino el desabastecimiento, la escasez y la inflación. Ese es el origen de la crisis de ese país, Venezuela. Bloqueo, claro. No había bloqueo económico, señores. No había bloqueo económico. A Venezuela no le pagaban, el imperialismo le debía millones y millones y no le pagaba. Venezuela no te paga. El motivo es porque no guardaron pan para mayo. Gastaron la plata del Estado en 13 años. No ahorraron, pues. Ese fue el origen de la crisis. Yo quiero que alguien me corrija. En 13 años, mira, insisto en eso. En 13 años, el gobierno de Hugo Chávez ya podía comprar alimentos, medicina, podía importar todo porque había plata por la venta del petróleo. En esos momentos ellos ¿Y tenían... por qué no Estados Unidos, por qué no bloqueó comercialmente a Venezuela en esos años? No hubo nada de eso, pues. Eso quiero que ustedes entiendan. Una consulta. Maduro no es venezolano, pues. Bueno, eso es otro Es tema, colombiano, claro. Cúcuta, ¿ya? Lo llevó Chávez a Venezuela Hay que apoyar a Maduro, ¿verdad? Maduro. Le gusta la dictadura, le gustan los militares, pues. Eso es otro tema, ya estamos hablando de la economía de... No cojuega, hablamos Hay realidades. que apoyar a Maduro. Le gustan los militares. Bueno, hermano, muchas gracias. Vamos a continuar en las próximas exposiciones porque hay para rato para tratar sobre estos temas interesantes. Llegó acá nuestro profesor Jaime.